Bueno, vamos a comenzar a dar la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tratamiento de infarto agudo al miocardio. Primeramente vamos a comenzar en la identificación del padecimiento crónico. Ahorita agudo. Sí, lo voy a dar después de todo esto, ya después de que, porque me revolví mucho, entonces volví a reorganizar todo. Bueno, primeramente pues vamos a comenzar que puede haber diferentes tipos de retraso, ya sea de parte del paciente o de parte del sistema. En cuanto al paciente, pues no pueda identificar al principio sus síntomas o no llame al sistema de emergencias o lo active. Eh, Principalmente vamos a ver de que va a comenzar el cuadro con que el paciente tiene dolor torácico, náuseas, irrigación del dolor a los miembros pélvicos superiores, lo típico de un infarto. Eh, Hace el llamado, llega el sistema de emergencias, se recomienda que sea en un lapso de menos de 10 minutos, se toma un electrocardiograma, se da uno cuenta que tiene elevación del segmento ST, y en este tiempo tenemos que ya es parte del sistema hospitalario. Se avisa al hospital que va a llegar y tenemos que ver el tiempo de evolución. Si estamos en un rango de menos de 120 minutos, podemos realizar una ICP primaria, pero si estamos en más del rango de los 120 minutos, se puede realizar fibrinolisis. Em, si es una ICP primaria, pues hay que pasar al sistema que no se ve, a la sala de hemodinamia para realizar la ICP y hacer la repercusión. En cuanto al ISP, se puede retrasar en menos de 90 minutos y cuando es una fibrinolisis, en menos de 10 minutos se empieza a la reperfusión con fibrinolíticos. Pero si resulta que el paciente llega a un centro médico, a un hospital donde no hay realización de ISP, pues el abordaje sería acá por fibrinolisis, entonces sería el mismo algoritmo que seguiría. Y pues si es un centro con realización de ISP, una sala de hemodinamia, pues se va directo a la reperfusión. Bueno, ¿qué es lo que nos habla? Encontré algo respecto al protocolo de Smith, de que no todos los bloqueos van a ser infartos, entonces, pero el bloqueo de rama izquierda, ese sí o sí pasa a cateterismo. Eh, bueno, si sospechamos de un bloqueo de rama izquierda, se pasa directamente a la sala si tiene inestabilidad hemodinámica o datos de insuficiencia cardíaca, pues ya sea que se pasa al ISP o a la fibrinolisis. Eh, También hay otros criterios que son las descarbosas, si tiene más de 3 puntos, eh, también se pasa a ISP y a fibrinolisis. Y si encontramos en el electrocardiograma elevación del ST, pues también se da ese tratamiento. Pero si todavía no nos concuerda todo esto, o sea, si fuera un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, se tiene que hacer electrocardiogramas seriados, estar en monitorización al paciente, tomar troponinas seriadas. Más adelante vamos a ver, pero se recomienda en el lapso de la primera hora tomar las troponinas y evaluarla a cada hora hasta 3 horas para ver cómo va la invasión de esta enzima. Y si se puede tomar ecocardiograma, sería mejor para evaluar qué tratamiento vamos a ver. Si encontramos en esto que sigue normal, pues se da una evaluación no invasiva y se trata el problema que está causando el paciente. Hay diferentes
sintomatologías que puede causar un dolor torácico y dar tratamiento a la etiología que está padeciendo el paciente o que creemos que está pasando. Pero si encontramos algo anormal en alguno de estos tres estudios, podría pasar a una angiografía coronaria. ¿Cómo vamos a hacer? Si tenemos alta sospecha de que el paciente está infartado, vamos a realizarle una angiografía. Pero si tenemos una probabilidad intermedia, no estamos tan seguros, pues tenemos que individualizar al paciente y sacar estudios complementarios, una angiografía computarizada por TAC y realizar las troponinas, ¿no? Pero si tiene una baja probabilidad, se descarta esto. ¿Cómo vamos a descartarlo? ¿Cómo vamos a evaluar al paciente? Podremos tomar un eco transtorácico donde vamos a evaluar diferentes características de algunas otras patologías como la disección aórtica, dilatación del ventrículo derecho o incluso diagnosticar TEP. También se puede realizar ecoestrés. Esta tiene un alto valor para la detección de isquemia. También se puede realizar una resonancia magnética donde se detecta la perfusión y la movilidad del miocardio y se hace una diferencia entre un infarto, una miocarditis o otro tipo de padecimientos. También se puede realizar un TEP para detección de defectos de perfusión o necrosis miocárdica. Bueno, ya detectamos que me tapa esto. Así es. Pues hay que ver de que una de las cosas es de que el tiempo es vida, entonces hay que ver, valorar mucho el tiempo, ¿no? Em, ya detectamos, pero aquí, por ejemplo, no hay ISP en el hospital, entonces vamos a dar el tratamiento de fibrinolisis. Tenemos que dar el bolo fibrinolítico al menos en los primeros 10 minutos. La, la fibrinolisis extrahospitalaria se ha asociado a un mejor resultado de repercusión y a los que no se someten a ICP antes de una hora después del primer contacto con el médico, pero sí se asocia a un mayor riesgo de hemorragia según el estudio STREAM. Las indicaciones es de que se puede realizar un tratamiento fibrinolítico en las primeras 12 horas de inicio del cuadro, de los síntomas, y cuando no se pueda realizar la ICP. Eh, Dice que hay mayor beneficio de realizar la fibrinolisis en las primeras 2 horas de inicio de los síntomas. Eh, ¿Cómo vamos a empezar el tratamiento de fibrinolisis? El tiempo es de hasta 12 horas. Eh, El fármaco que podemos utilizar, los fármacos que podemos utilizar son tenecteplase, alteplase y reteplase, pero tiene mayor evidencia o mayor seguridad tenecteplase, pero también se asocia a sangrados cerebrales. Entonces hay que tener cuidado y evaluar al paciente si se puede tener este tipo de tratamientos con ellos. Las dosis que se pueden utilizar eh, se inicia con bolos, por ejemplo, tenecteplase de 30 miligramos en pacientes menores de 60 kilos. Si son menores de 70 kilos, se da 35 miligramos y 40 miligramos si tiene menos de 80 y 45 miligramos menores de 90 kilos. Y se da 50 miligramos a pacientes que tengan más de 90 kilos. Y si tienen más de 75 años, se recomienda reducir la dosis a la mitad. Aquí hago un comentario respecto a eso. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas de la trombólisis? Pues primeramente las absolutas es de que tenga algún tipo de hemorragia intracraneal, ya sea previa o un accidente, un ataque isquémico transitorio de origen desconocido en cualquier momento.
un ataque isquémico en los últimos 6 meses, un daño al sistema nervioso central o neoplasias o malformaciones arteriovenosas, traumatismo, cirugía, lesión craneal, hemorragia gastrointestinal, trastornos hemorrágicos conocidos o disección aórtica. En cuanto a las relativas, que haya un ataque isquémico transitorio en los últimos 6 meses, un tratamiento anticoagulante oral, que esté en gestación la paciente o que esté en la primera semana de posparto, que haya una hipertensión refractaria con una PAS de más de 180 o una presión o una presión de mayor de 110, que haya enfermedad hepática avanzada, endocarditis o úlcera péptica activa. Eh, bueno, el tratamiento periprocedimiento, o sea, previamente al tratamiento, se tiene que dar doble esquema antiplaquetario. Se maneja acá la base acá, siempre se va a dar las asas, ¿no? Con ácido acetilsalicílico. Se da una carga de 150 a 300 miligramos vía oral con dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos día. En tratamiento también se puede utilizar los inhibidores de la PI12, que en eso podemos encontrar el clopidogrel, este, y con su ayudante con el ASA también tiene mayor evidencia, pero por ejemplo el Prazosil y el ticagrelol casi no han sido estudiados. Pero en este caso se puede usar clopidogrel 300 miligramos vía oral o de mantenimiento 75 miligramos. Bueno, inicio. Ujú. Sí. Bueno, ya tenemos un doble tratamiento antiplaquetario, también tenemos que tener un tratamiento de anticoagulación, que esta lo podemos iniciar al menos durante las primeras 48 horas o se puede prolongar hasta 8 días. Esta la vamos a hacer con enoxaparina. Se recomienda en menores de 75 años, perdón, y que tengan una tasa, no sé, en una tasa de filtración glomerular no se recomienda en este tipo de pacientes que tengan menos de 30 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. La enoxaparina se asocia a una disminución del infarto no mortal y la hemorragia intracraneal y la muerte. Eh, También se ha estudiado el Fundaparinux. Dicen que es superior al placebo y conjunto con la heparina no fraccionada, eh, hay una prevención de muerte y reinfarto en los pacientes, a comparación de los pacientes que recibieron estreptoquinas. En tratamiento bueno, ya sabemos que la anticoagulación la vamos a hacer con enoxaparina y tenemos que dividir qué tipo de pacientes tenemos, si es un paciente menor de 75 años o es un paciente mayor de 75 años. Si son menores de 75 años, inicia con un bolo de 30 miligramos eh, o, se deja el tratamiento de 1 miligramo subcutánea cada 12 horas. Pero no se debe exceder la dosis subcutánea de 100 miligramos cada una. Y en pacientes mayores de 75 años, eh, se le puede dar, pero no se le realiza el bolo y se le baja la dosis a 0,75 miligramos subcutánea cada 12 horas. Las primeras 2 dosis no debe de exceder a los 75 miligramos cada uno. En pacientes con nefrópatas se puede se administra, pero cada 12 horas, cada 24, perdón.
En la anticoagulación, la heparina no fraccionada, se da un bolo de 60 unidades kilogramo, un máximo de 4.000 unidades, seguido de una infusión de 12 unidades kilogramo, con un máximo de 1.000 unidades kilogramo, se puede hacer un máximo de 1.000 unidades por hora durante 24 a 48 horas. Se tiene que vigilar el TTPA de 1 a 2 horas después del tratamiento y se tiene que monitorizar de 3 a 6 a 12 a 24 horas. La enoxaparina en pacientes menores de 75 años, pues ya lo vimos, y el fondaparinux, solo con streptokinasa, se da un bolo de 2.5 miligramos seguido de una dosis subcutánea de 2.5 cada una vez al día, hasta 8 días, hasta el alta del hospital. Bueno, pues ya ve que tenemos que hacer todo el tratamiento en menos de 24 horas entre el traslado y para hacer la ICP, y si se cumplen los criterios, tenemos que valorar si sí funcionó el tratamiento. Entonces, si hay una resolución o baja del segmento ST en más de un 50%, es de que es un criterio de resolución de que haya repercusión, perdón. Este, y si, por ejemplo, aquí vamos a evaluar si se cumplen los criterios, pues ya se da si no se cumplen los criterios, perdón, ya se puede hacer una ICP de rescate, y si sí, se da una ICP sistemáticamente con trombólisis de 1 a 2 a 24. Ajá. Sí. Ah, no sé qué es. Pues, lo que estábamos viendo ahorita es de que, pues como dice el doctor René, pues una de que el segmento ST descienda más del 50%, que se resuelva el dolor, que haya ritmos de repercusión y el descenso de los biomarcadores, que se tiene que evaluar en un lapso de tiempo de entre 60 a 90 minutos. Y también los criterios de reperfusión, como las de tímidos 3, eh, por ejemplo, el flujo de TIMI 3 es de que está la arteria normal, el 2 es de que el vaso distal hay una opacidad, pero no tan
no es tan rápido como si fuera el normal. El TIMI-1 es de que el contraste atraviesa la lesión, pero no hay opacidad de la porción distal del vaso. Y el cero es de que pues no hay flujo, está completamente ocluida. Ah, ahí vamos a ver el tratamiento de perfusión, pero ahora con ISP primaria. Primeramente vamos a evaluar el contexto de nuestro paciente. Si un paciente es de muy alto riesgo, si es de alto riesgo o es de bajo riesgo. Por ejemplo, si es de muy alto riesgo, pues vamos a evaluar la inestabilidad hemodinámica, si hay shock cardiogénico, si hay recurrencia del dolor o si ha tenido arritmias previamente, si hay falla relativa, si hay un tipo de sintomatología de falla cardíaca y pues lo de si hay una isquemia multivaso, igual podemos verlo ahí. Si es de muy alto riesgo, pues vamos a evaluar la estabilidad eh, del paciente. Y si acá nos habla del criterio de Grace, si tiene más de 140, nos habla de que es de alto riesgo. Y si es de bajo riesgo, pues se va a tratar de otra forma menos invasiva al paciente o se puede programar su, este, su cateterismo, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver de que los pacientes con síntomas de más de 12 horas, con persistencia de los síntomas de isquemia, inestabilidad hemodinámica y arritmias cardíacas son los que van a ser los pacientes que se le va a someter a ISP primario. Eh, bueno, y por ejemplo, ya se reperfundió el paciente. Entonces tenemos que evaluar si no hay aparición de los síntomas de nuevo entre 12 a 48 horas. eh, y si hay alivio de los síntomas, descenso del segmento ST, se puede administrar un trato. Bueno, el tratamiento del procedimiento de la CSP es primero, pues aliviar el dolor y oxigenoterapia, dar tratamiento antiagregante plaquetario, dar ovulación y el tratamiento con estatinas. Para el alivio del dolor y la oxigenoterapia se puede utilizar opiáceos intravenosos, eh, que se asocia también a la activación simpática que causa vasoconstricción. Se le puede dar oxígeno suplementario, pero en aquellos pacientes que saturen por lo menos al menos del 90%. Aquellos pacientes que saturan más se relaciona a mayor isquemia. Hay que evitar la hiperoxemia y se puede utilizar tranquilizantes como benzodiazepinas. También se utiliza antiagregantes plaquetarios como ácido acetil salicílico, inhibidor de la PY12, como prazolam y ticagrelor. Este, bueno, el doble tratamiento antiagregante se utiliza con ácido acetilsalicílico, ya mencionamos ahí, con una dosis carga de 150 a 300 miligramos vía oral y de 75 a 200 miligramos IV, si no es posible la vía oral. Hay aspirina IV acá. Aspirina IV no hay acá, ¿no?
Bueno, en cuanto al uso de inhibidores de PI12, el estudio Atlantic, este, hizo un estudio sobre el ticagrelor durante el traslado y previo a la angiografía. Muestra que sí hay un mayor beneficio en el uso del ticagrelor cuando se administra inmediatamente. Bueno, si se utiliza ese tipo de medicamentos, cuando hablábamos sobre no administro la carga, pero no lo vas a iniciar en otro paréntesis, es imposible que alguien que hace sistemas de finanzas médicos de no tanto para ya tenemos que como el 30. 30 horas. Gracias. Bueno, pues las dosis que están acá, por ejemplo, la de ticagrelor será de 180 miligramos vía oral, con dosis de mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas. Tiene que ser paciente que muy probablemente es normal que lo sigan tomando, que sean pacientes, y es que es algo que necesita de Bueno, el procedimiento de anticoagulación en ISP se puede utilizar heparina no fraccionada, enoxaparina y validudina, pero en el caso de la validudina, pues ya está más en desuso. Em, si el paciente ya tiene una anticoagulación crónica, tenemos que evaluar el INR. Si está más de 2.4, 2.5 era ahí, no se recomienda hacer nada, no darle anticoagulación, pero si está por debajo de 2.5, se le da una dosis pequeña, ya sea de enoxaparina o de heparina no fraccionada. En tratamiento de anticoagulación, em, la enoxaparina IV fue superior a la heparina no fraccionada en reducción de mortalidad y hemorragias mayores. Em, Se hizo un estudio con el sistema Matrix. Ajá. el acceso radial. Antes era como que se tenía que hacer operación radial, tenemos que estar técnicos componiendo la materia de ahora.
siempre que caracterizamos, vamos en nos hacíamos un modo, y estamos para que con el perfeccionamiento de los sistemas que son más alargados, como la segunda ley, porque prácticamente todos los que son de manera las personas son menores, además tienen una conversión directa en ingreso, y el riesgo de las formas es mucho más alto. Aunque son bajos, el riesgo de servicio y transacción de esas ciencias, pero puedes perforar la materia o incluso hacer visto las actividades. Entonces, sí, es mucho más como hacer un internacionalismo por el país del paso. Entonces, sí, tienes que ser voluntades en la nivel y así. Entonces, actualmente, todo lo que es la guerra, pero también es más. Las complicaciones son menores. Lo único que hay que tener mucho cuidado cuando lleguen pacientes, cuando llegan pacientes que son músicos, que depende totalmente de la seguridad principal, que sea una persona muy mayor, pueden tener que utilizar la mano. No recuerdo por eso. Cuando llegan los pacientes, en algunos casos ser un procedimiento radial o un cronista, y entonces, no perdió la solución de se queda con los finanzas. Aparte no riesgo, y unas aspiraciones, nos permite el acceso a la también más solo cuando no se puede hacer la realidad, a diferencia de los procedimientos de la estructura, implantes de válvulas aórticas, los cicatrices, los pequeños, los implantes de dispositivos de propulsores de vapor, pues los frames de esos son de 8. Pues eso es lo que habla el estudio Matrix de, de las... Bueno, la anticoagulación se puede utilizar heparina no fraccionada en bolos de 50 a 100 unidades kilogramo, la enoxaparina de 0.5 miligramos kilogramo y la vilaridina de bolos de 0.75 miligramos kilogramo, seguido de una infusión de 1.75 miligramos kilogramo hora, hasta un máximo de 4 horas después del procedimiento. Aspectos claves es que, por ejemplo, si es una vía radial, hay menores tasas de hemorragia comparado con el acceso femoral. Si se usa stent farmacoactivos, hay una disminución del riesgo de trombosis del stent, la necesidad de revascularización y la mortalidad. Si se realiza una tromboaspiración, no hay diferencia en cuanto a la mortalidad o un reinfarto, pero aumenta el riesgo de EBC. Y si hay una revascularización completa, se mostró una disminución del 44% de la tasa de mortalidad, reinfarto y revascularización. Y si se utilizó un balón de contrapulsación, no se recomienda si es uso sistemático. Bueno, y la cirugía de revascularización coronaria se debe considerar en pacientes con, se me fue el término, no sé qué dice, arteria radial, arteria radial, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? La escritura de la solución, pero después de esa
coronarios, solo son por la enfermedad de la trompo regional, y se llama trompo o que es equivalente de trompo, no es equivalente de trompo. Que se ve que una circunferencia que hay entre los 5 kilómetros muestra como el trompo, pero hay que estar consciente y aproximadamente los incidentes que terminan la motivación que están teniendo todas las ideas y por la derecha y es que diagnósticamente no se nada hasta el 6 si tienen diabetes. Si tienen diabetes, siempre se va a referir con la situación que los pobres se recomiendan como se urgencia. Esto no se le va a poner si el paciente con para hacer la intervención por una vez, por todo, piensan que tienen que tener un paso, una severa, y que no está para el tratamiento, no es el manejo patológico y se destina a la posibilidad de pero no sé si no tiene que ser eso. No es más la manera de lograr el paso inmediato de la investigación. Y es que estabilizar al paciente, estabilizar la placa y que no posibilidad un factor y si después lo sometes a la pero el estrés quirúrgico Tratamiento durante la hospitalización y el alta. Bueno, se recomienda que los pacientes estén monitorizados en un área de UCI. En mínimo de unas 24 horas y se puede extender según los factores de riesgo, que haya una inestabilidad hemodinámica, que el paciente tenga una febril menos de 40, que haya complicaciones por la realización del ICP, estenosis críticas en arterias coronarias o fallas en la reperfusión. Bueno, se hizo una encuesta en el estado de Minnesota desde 1985 hasta el 2001, donde dijo donde encontraron que la estancia hospitalaria no va a reducir el aumento de la mortalidad en los pacientes que se sometieron a este tipo de procedimientos. Y se pueden egresar de forma segura en 78 a 72 horas. ¿Cómo vamos a identificar si es un paciente de bajo riesgo? De que sea un paciente, ahí dice 75, pero es menor a 75. Que las frecuencias cardíacas estén por arriba de, estas entre mayor edad, más puntos, ¿no? Si las frecuencias cardíacas están por arriba de 100 latidos por minuto, si es diabético, si tuvo infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, pues son factores de riesgo que van a aumentar la estancia hospitalaria del paciente. El estudio PAMI define a los pacientes de bajo riesgo como aquellos menores de 70 años y pues, la FEBI está por arriba de 45 y si solamente tuvo una afectación de uno o dos vasos. Y si la ICP fue exitosa y si no hubo arritmias persistentes. Bueno, aquí ya se va a dar un tratamiento antitrombótico, pero ya para pacientes que ya se van y que van a tener un tratamiento ya extrahospitalario, pues tenemos que dar el tratamiento que según las características del paciente, según la edad, el sexo, la raza y el historial de isquemias o de eventos que tengan alguna enfermedad de la sangre que pueda haber un problema ahí con el tratamiento. Y el tipo de presentación clínica que también tiene, si tuvo una cardiopatía isquémica crónica o aguda, si tuvo con elevación de CT o sin elevación de CT, también hay que ver las comorbilidades, si es diabetes,
si tiene diabetes, tiene falla cardíaca, o si tiene algún tratamiento previo con algún anticoagulante, o o si se le realizó el ISP o la cirugía, o las cirugías invasivas, o se le dio tratamiento conservador. Aquí vamos a valorar el riesgo de sangrado del paciente. Se utiliza la escala de Hasblend. La H significa que tiene una hipertensión mal controlada, una función renal o hepática normal, les puede dar 1 o 2 puntos. Si ha tenido algún ictus, si ha tenido sangrado previo, si el INR es LABI, si es un paciente mayor a 65 años y si hay uso de fármacos o de alcohol, les da 1 a 2 puntos. La puntuación máxima es de 9 puntos. Y se va a traducir si es un puntaje más de 3 puntos, tiene alto riesgo de sangrado. Si es un paciente que tiene 1 punto, puede tener sangrados a un año de 1,05%. Si tiene 2 puntos, puede producir sangrado en un año en un porcentaje de 1,88% y pues el más alto es de 3 puntos. Bueno, eh, vamos a dar la anticoagulación. Entonces, vamos a elegir si utilizamos una heparina de bajo peso molecular, una enoxaparina o utilizamos vilaridumina. Sí. Sacamos el riesgo de sangrado, si es alto, bajo, muy alto, alto o bajo. Por ejemplo, aquí el paciente tiene que llevar el tratamiento de al menos por 12 meses, pero según el riesgo a dar, se va a modificar según el riesgo de sangrado. Si es un paciente que tiene muy alto riesgo, solamente se recomienda dar al menos un mes en la terapia de anticoagulación y de tratamiento antitrombótico, con aspirina y clopidogrel, al menos por un mes, y ya seguir solamente con clopidogrel. Si es de riesgo alto, igual se deja aspirina con clopidogrel, pero ya solamente se deja aspirina por los 3 meses hasta completar el año. Y si es de muy bajo riesgo, se puede utilizar aspirina y ticagrelor al menos por 3 meses, y se puede dejar de los 3 meses al año el mantenimiento con ticagrelor. Eh, Se puede prolongar más. Ok. Dependiendo del riesgo de sembrar, tú vas a intercambiar dos anteriores musculares en un tiempo que tienes. Si se acerca con eso, nada más con un mes, si quieres, y sus explicaciones son de grandes y no se queda de aquí. Y les vas con el riesgo, es más, tienes que tener problemas, lo mínimo que se cambia, son meses pues al menos el estómago se va a utilizar certificado, se va a tener que vivir. Y el dependiente es más bajo, tienes más opción de tratamiento. Incluso puedes tener un poco de integrante con una problema. En este caso, la sensación como que y lo que pasa. Y eso lo que te está haciendo es marcarte los mismos que tienen que estar en la comunidad, que tiene que hacer más en la comunidad. Y después es cierto que tienes que manejar y no lo puedes dejar indefinidamente con el lo puedes estar en otro riesgo, y no es que ese tiempo que no se va a buscar en Sí, sí. También mencionaba un estudio que apenas lo vimos estos días con mis compañeros, pero también lo mencionaba acá el estudio COMPAS de aspirina con rivaroxaban, que se puede utilizar en pacientes que van a tener más de 12 meses de tratamiento.
Entonces, ahí está la evidencia que se asocia a... Muy grato. Consideraciones especiales, pues si es un paciente anciano, pues tenemos que ver los síntomas, si presenta síntomas atípicos, hay una sobredosificación de los medicamentos, si tiene daño renal o tiene síndrome de fragilidad. El estudio de se hizo un estudio entre si hay dosis excesivas de antiplaquetarios y agentes antitrombóticos que tuvieron tratamiento para infartos agudos a miocardios, pero sin elevación del ST, demostró que es frecuente que, que ocurra mucho en esto en los pacientes vulnerables como en los pacientes ancianos, y esto puede producir hasta un 15% de sangrado y prolongación de la estancia hospitalaria. También en cuanto a la función renal, eh, hay un deterioro cuando hay una filtración de tasa glomerular menor de 30 mililitros minuto. Es un criterio de mal pronóstico. Hay mayor tasa de complicaciones, se tiene que ajustar los medicamentos. eh, También habla ahí de la prevención del contraste utilizado para el procedimiento y no hay que usar más de 4 mililitros kilogramo de contraste en este tipo de pacientes. Y menciona la prehidratación de 1 a 1,5 mililitros kilogramo hora por 12 horas y poshidratación de 1 a 1,5 mililitros kilogramo hora de 12 a 24 horas. Si el paciente tiene una disfunción del ventrículo izquierdo, dar 1 mililitro kilogramo hora por 1 hora y se hace una poshidratación de 1 mililitro kilogramo hora por 6 horas. En pacientes que no se consideró la reperfusión en ellos, es aquellos pacientes que después que llegan a las de las 48 horas, se realiza una prueba no invasiva para detectar la isquemia residual o la vialidad e indicar una estrategia invasiva, ya sea tardía o proceder a una angiografía electiva. Este, em, este es un estudio que... Por lo menos un mes, no es muy importante, pero lo que no va a ser muy importante, no puede dar las si tienes una de vas a hacer de una gente para una la cuestión y por eso que valora o un experiencia con activaciones y ser para si evitamos la moral, entonces la moral y se hay que equivocar. No hay que pasar sí, porque no lo salud y es porque la máquina no está en los demás, fíjese que así se logró, existe verdad. No logró, ¿Dónde está pasando? Un poquito. 102. Pero me acuerdo de la revolución es el mismo como la económica, es el mismo para sí, llegas, llegas, llegas a todo. sí, 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 sí. Me falta. Sí. Sí. De hecho, lo sintetizaron. Sí. Ah, sí, sí, ya la recorté. Sí. Tiene el mismo protector con el efecto de porque ya mencionaba resistencia
relativamente sencillo. Tienes que dejarle nada más lo que va a ver y eso lo puedes después dejarle una opción de trabajo. Por ejemplo, siempre tenemos no puedes caer en el de la guerra. Pues esta, la escala de Grace, que ya habíamos mencionado. Ajá. Letras de los Ok, el tratamiento con betabloqueadores se asocia a una disminución del infarto si se realiza al momento del diagnóstico del infarto. Esto se descubrió con este estudio de MetroCard Clinic. El uso de betabloqueadores, solo se demostró que esta reducción de la mortalidad era evidente en pacientes con infarto agudo a miocardio reciente. Concuerda con los estudios que infieren que el uso de betabloqueadores en pacientes con infarto agudo a miocardio no previo no se asocia a la disminución de eventos cardiovasculares y la mortalidad. Las indicaciones es que se tiene que iniciar las 24 horas, si no hay en las primeras 24 horas si no hay indicación. Y bueno, sí, ya lo repetí. Los lip- el- Se tiene que dejar tratamiento lipomipemiante, metoprolol, este, puede ser hasta cuando digamos la aplicación. ok. Bueno, pues el tratamiento de los lipomipemiantes, pues utiliza las estatinas, pero si no mejora el tratamiento con estatinas, se puede añadir el ezetimibe. Incluso se puede usar el elotuzumab y que se asocia a más la disminución del LDL en más del 60% en agudo, en la crónico. Las metas siempre tienen que dosis altas, 80 miligramos al día, tienen que usar estas dosis. Dosis que a veces se usan 20, 40 miligramos, son dosis como altas. Y hace a usar dosis actuales, no son dosis altas, son dosis actuales que estables. Y tenemos que usar intensidad. Entonces, esto tiene 40 miligramos al día o a toda la mañana que echa 80 miligramos al día. Y hay sobrecargas de esta investigar hay miopatía o hay elevación de enzimas hepáticas tenemos que bajar la dosis y si no tendría una estatina la estatina que ya está conectada. ¿Cuál es primero? Pero para empezar a ver estatina tenemos que saber cuáles son las metas. Algunos amigos pueden sacar, hacer el cálculo del riesgo de cardiovascular en pacientes con pacientes crónica, si tienen pacientes ya son automáticamente de auxiliar porque si tenemos pacientes ya no es ya no vamos a hacer un cálculo de predicciones de muy alto riesgo y las metas de previsión son por ejemplo HDL ideal hombres mayores en 40, mujeres por arriba de 50. El HDL
el foco fundamental, siempre pero por lo menos tiene más peso. Menos de 60, en secundaria, no hay HDL en 60. Y algo porque hay una ya no sé qué tiene con nada más es el HDL nos sirve para evaluar el riesgo de estudiar. Recuerden que hay otro tipo de tipos de colesterol sobre las pequeñas crianzas que también contribuyen a la colesterol. Pues tenemos que tener una meta de colesterol no HDL, que es el que normalmente va a ser cuando hay hipertriglicéridos. ¿Sí? Esos kilos que tenemos que tener el mismo HDL para evaluar ese riesgo. Y para llegar a las metas de todo, no tenemos hijos porque nada y todos tienen una meta de acuerdo a la población. Si estamos en la isquémica, tenemos que tener ahora los europeos que te dicen, particularmente los españoles, hay dos eventos en un año, incluso el mismo debe de esa por de 40 gramos. Por 6 de 40. Siempre tenemos que lograr dosis adecuadas de sardinas, no dosis menores. Y si no se tiene un control óptimo de entonces sí se la desequilibra. ¿Qué hace la desequilibra? No es que vuelva a la dimensión de nivel, la sección de las no sé si es muy interesante, entonces se recuerda la sección si el paciente tiene intolerancias porque eso una conolitis o tiene enfermedades, cualquier tipo de negativa, tiene razón de enzimas hepáticas, pues es una dosis consistente, pero no se debe desequilibrar solo, porque desequilibrar solo no tiene ninguna razón, ¿sabes? Siempre tiene que ser consistente. Si no se llega a la meta, que hay resistencia, y tiene que las estatinas, ya se puede hacer desequilibrio. El siguiente paso debería de ser el ácido benténico, que no lo baja, que no lo tenemos. Entonces, el siguiente es un inmediatamente se primero que se transmueve no se usa en síndromes terminales agudos. No porque no baje por colesterol LDL, lo baja inmediatamente. ¿Sí? Y eso lo fue un estudio que se hizo en síndromes terminales agudos. Sí baja rápidamente el colesterol LDL, pero no cambia la mortalidad ni la mortalidad a corto plazo. A diferencia de las estatinas, porque las estatinas tienen el efecto de que es disminuye la penetración de inflamación y eso va a estabilizar el organismo. Al estabilizar el organismo, disminuye el núcleo lipídico y se hace más seguras de forma entonces se realiza la plata y se la creo que está muy bien luchada en todo. Entonces, niveles de ¿cuánto podemos hacerlos? Y después de no sé si ¿cuántas estatinas hay? Tenemos que estatinas que funcionan, glucosatina, glucosatina, sin mesatina y por ejemplo, la dosis de intensidad. Y hay muchas cosas que ni las ni siquiera las conocían.
ya no se usa. Y en la disciplina, tampoco, esta primera personas las crisis también que muchas innovaciones con la disciplina, y la disciplina, que es otra vez también mercado, realmente es una disciplina de Bueno, también se tiene que dar tratamientos con ARA o con IECAS, con uso o no uso de beta bloqueadores selectivos de la aldosterona. Se recomienda el uso de ACAS y ECAS en comenzar en las primeras 24 horas en pacientes de que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, diabetes o infarto anterior. Los ARA2 se prefieren como valsartán, es una alternativa a los IECAS en pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Si no se tolera los IECAS, se dan pues, en los ARA. Y también se puede añadir el tratamiento con bloqueadores selectivos de la aldosterona, como es veronolactona, en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con la FEBIT menor a 40% o que sean diabéticos o que ya han sido tratados con IECAS y betabloqueadores. la reducción no se tolera dieta o nada, pero el fondo que se mandaba bien primero. Y vamos a la característica que va a infarto, si no hay hipertensión, si no se hay muchas controversias, por ejemplo, tenemos empresas si se les suministra. Si se comenta que se comienza a sacar griega, diabéticos, algunos intereses, ser hipertensos, si también es una hipertensión también. Lo que sería el bloqueo de la presión normal, incluso se recomienda que se tuvieras y se que si no lo tengas, no es indicación. Y luego que todos los impactados tienen que llevar. Y si tienen que llegar al 40%, pues van a realizar el estudio. Y pues conclusiones, el tiempo es vida, hay una logística prehospitalaria e intrahospitalaria que se tiene que también dependemos de eso. Evaluar cada paciente de manera integral, cronológica, según los eventos y dar un tratamiento específico para cada paciente. Dar un uso de la trombólisis, qué indicaciones debe tener el paciente para una ICP primaria o un tratamiento antiisquémico óptimo. Y ya, esto. Una de las características más importantes donde se ve claramente la diferencia de la muchas más